fíjense, aquí dice, ¿qué es orar? ¿Qué es orar para nosotros como creyentes? Pues platicar con Dios, ¿no? O sea, el orar es platicar con Dios. ¿Y cómo me contesta Dios? Dice 2 de Timoteo 3:16, vamos a 2 de Timoteo 3:16. ¿Cómo es como me contesta Dios? 2 de Timoteo 3:16, dice así. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo es como me contesta Dios? Pues a través de la palabra, ¿no? O sea, Dios nos contesta a través de la palabra. O sea, nosotros oramos y Dios a través de un pasaje bíblico nos contesta a través de la palabra, ¿no? Entonces la oración es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque la oración, ¿qué hace? No es la comunión con Dios, ¿no? Es el hablar con Dios. Dice, la oración tiene que ir acompañada con obediencia. Vamos a tomar Primera de Reyes, el capítulo 18, del 20 al 40. Vamos a leer Primera de Reyes 18, 20 al 40. Vamos a ir a Primera de Reyes. Fíjense, Primera de Reyes 18, 20 al 40, y dice así. Este es cuando Elías pelea contra los profetas de Baal. Y les voy a dar un poco el contexto. Elías va, ¿por qué? Porque el pueblo está dividido. ¿Por qué? Porque el pueblo está en su idolatría. O sea, los israelitas estaban adorando más a los Baales, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que dice aquí. Vamos a leer. Dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que le fue dado y le prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni siquiera respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que había hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a sus costumbres, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerle el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Hasta aquí nos vamos a parar tantito. ¿Qué es lo que pasa aquí con Elías, no? Los Baales, Baal, que era una deidad donde tenía que le adoraban un dios, que era un dios de la lluvia. O sea, Baal era un dios de la lluvia, ¿sí? Y ellos con esa deidad, ¿qué era lo que hacían, no? O sea, estaban claudicando. ¿Quién introdujo a los Baales? Jezabel. ¿Qué fue lo que hizo? Jezabel corrompió a través de Israel. ¿Pero por qué? Porque Acab, también que era rey de Israel, le dio permiso a Jezabel, ¿sí? Entonces Acab también vio señal de parte del profeta y vio señal de parte de Dios. ¿Pero qué fue lo que hizo Acab? Pues siguió a su mujer, ¿sí? Entonces Jezabel, ¿qué le hizo? Hizo claudicar al pueblo, ¿no? ¿Qué hacían los profetas de Baal, no? ¿Y qué hacían? Jezabel perseguía a los profetas de Jehová y los mataba, ¿no? Ellos, Elías y otros, los escondían dentro de una cueva. Los escondían dentro de una cueva y todo,
pero estos, al estar escondidos dentro de una cueva, pues cuando los encontraban los mataban. Entonces Elías, ¿qué era lo que hacía? El pueblo estaba dividido, su corazón estaba dividido. ¿Qué es lo que vemos aquí? Se llama idolatría. ¿Por qué? Porque no estaban adorando al Dios de Israel, sino que ¿qué estaban haciendo? Estaban adorando a Baal. ¿Sí? Entonces hoy en día, ¿qué es lo que vemos? ¿No? O sea, a veces vemos un corazón dividido. A veces adoras a Dios, pero a veces adoras un poco al mundo, ¿sí? Y te preocupas más por las cosas del mundo, ¿no? A mí me pasa, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos viendo lo que tenemos enfrente. Entonces, ¿qué es lo que hace Elías en el Monte Carmelo? Los llama. ¿Para qué? Para que hicieran una oración y les mostrara cuál es el Dios poderoso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que a veces nosotros tenemos, ¿no? A veces la falta de oración y la falta de comunión con Dios nos hace claudicar entre dos pensamientos, entre Baal o entre Dios, ¿no? Entre la idolatría, ¿no? O sea, no Baal, entre la idolatría o lo que te impone el mundo y Dios, ¿no? Entonces nos damos cuenta qué fue lo que hizo Elías. Juntó a todo el pueblo, ¿para qué? Para que ya no pensaran en dos pensamientos, sino pensaran en uno solo, en Dios. ¿A quién le tenemos que dar toda la adoración? A Dios, ¿no? Entonces, fíjense, el verso 31 dice: y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las 12 tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazo y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham. Aquí está la oración de Elías, ¿no? Dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que eres tú Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo que he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías le dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron, y lo llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Entonces nos damos cuenta, ¿qué es lo que nos damos cuenta, no? Que aquí Elías oró y fue respondida su oración Dios la respondió, ¿sí? Entonces cae fuego del cielo, cae fuego divino, porque Elías hizo una oración, porque Elías estaba en la voluntad de Dios, y Elías también estaba en obediencia a Dios, ¿no? Entonces vemos que Dios le responde a Elías, porque ¿qué es lo que pasa aquí, no? Yo el día miércoles, por ejemplo, yo iba caminando en el centro, ahí por la Merced, y ¿qué veo, no? Veo los altares, ¿no? De la Santa Muerte y todo, ¿no? Y veo gente que está adorando, pues, al enemigo, ¿no? Porque llevaban a la Santa Muerte y llevaban un diablito, ¿no? Entonces, ¿en qué tiempo vivimos, no? O sea, realmente nosotros como creyentes, ¿qué debíamos de hacer, no? Orar al Señor y mostrar la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿no? En cada área, ¿no? O sea, que realmente nosotros sabemos que tenemos un Dios que nos escucha, ¿no? Porque ¿qué nos pasa a veces, no? ¿Qué es lo que pasa a veces, no? Pensamos que el enemigo tiene más poder que Dios, ¿no? Cuando vemos que Baal es Satanás, y Baal, ¿qué hizo, no? Fue derrotado por Elías, ¿no? Con una oración, y cayó fuego del cielo, ¿no? Entonces no tenemos por qué atormentarnos, ¿no? O sea, la oración, ¿no? O sea, nos damos cuenta que la oración tiene poder. Cuando yo me atormento, cuando yo tengo temor, pero yo voy a la presencia del Señor y yo me pongo a orar, ¿qué va a pasar, no? O sea, la Biblia que también nos dice: la lucha no es contra sangre ni carne, ¿no? Si yo no oro al Señor, ¿qué va a pasar, no? Dios escuchará mi oración. Fíjense, ahora vamos a ir a Mateo 6, 8. Fíjense, los Baales se sajaban, ¿no? O sea, los Baales hacían ese rito, ¿sí me entiendes? Se hacían ese rito tan fuerte y se sajaban, se cortaban, ¿no? Pero no escuchaba. Su Dios no escuchaba. Sin en cambio Elías, ¿qué hizo? Se postró y adoró.
¿Y qué le dijo? Señor, muéstrale a este pueblo quién es Dios, ¿no? O sea, ¿quién es el Dios verdadero? El Dios de Israel, ¿no? ¿Quién es el Dios verdadero? Jesús. ¿Quién es nuestro Dios? Nuestro Dios tiene poder, ¿no? O sea, nosotros no tenemos poder, nosotros no podemos pelear, ¿no? Contra nada, ¿sí me entiendes? Cuando tú doblas rodillas y de repente estás en la lucha espiritual porque hay cosas que tú no ves, ¿sí me entiendes? Tu enemigo no es el que tienes enfrente, ¿no? Tu enemigo no es a lo mejor el que se te cierra en el carro. Tu enemigo no es a lo mejor con el que contienes, con el que peleas. Tu enemigo, ¿quién es? La lucha no es contra sangre ni carne. O sea, a veces también el enemigo, ¿qué hace, no? Va a haber oposición, ¿no? Fíjense, Mateo 6, 6 al 8 nos dice esto. Mateo 6, 6 al 8. Dice así, Mateo 6, 6 al 8. Dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los profetas de Baal, que hacían, se sajaban, se cortaban. ¿Los escuchaba alguien? Nadie los escuchaba, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiere Dios, no? Dios no quiere ofrendas ni holocaustos vanos. ¿Qué es lo que quiere Dios? Un corazón contrito y humillado. Cuando tú oras con el corazón, ¿a poco la oración no es respondida? Dios nos responde, ¿no? Dios nos escucha cuando oramos con el corazón. O sea, Dios es verdadero, ¿no? Y dice: y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y orando no seis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros pidáis, ¿no? Y Romanos 8:22 nos dice así. Vamos a ir a Romanos. Es un poquito después del 22, fíjense, Romanos 8, y nos dice esto, ¿no? Fíjense, el verso 22, el verso 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, el mismo Espíritu, antes de que pidamos, ya sabe. Dios ya sabe qué es lo que les tengamos que pedir, ¿no? Y lo que nos conviene, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Fíjense, Elías en el Monte Carmelo dice: primero, antes que todo, si yo quiero que Dios escuche mi oración, tengo que estar alineado a la voluntad y guardando su palabra. Si no, la oración no pasa del techo, ¿no? O sea, debo de vivir en obediencia. Y aún así, en su misericordia, Dios me puede escuchar. ¿Qué hombre la embarró? ¿Por qué? Porque a veces también decimos: no, ya soy pecador, y Satanás te dice también, ¿qué te dice? No, ¿para qué oras? Si ya la embarraste, ya tú hiciste malas cosas y todo. ¿Quién fue uno de los hombres de Israel que al último, a pesar de haber pecado, Dios lo escuchó? Sansón. Sansón, cuando estaba en la columna en el templo de los filisteos, ¿qué fue lo que hizo Sansón, no? Derribó las columnas, ¿no? Y fue cuando más filisteos mató, ¿no? Entonces vemos que aún así en su misericordia Dios te puede escuchar, o cuando tú tienes un corazón arrepentido, como con David. Fíjense, formas de oración. ¿Cuál es una forma de oración también? Como lo que hizo Jesús en la oración modelo. En Mateo 6, 9 al 15, vamos a ir, esa es la oración modelo que deberíamos de hacer todos los cristianos. Toda oración lleva 5 pasos, fíjense, Mateo 6, 9 al 15, y nos dice esto, Mateo 6, 9 al 15, dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también como en la tierra. El primer verso nos habla de la adoración. ¿Cómo tiene que empezar la oración a Dios? Primero en la alabanza. Primero tenemos que adorar a Dios, darle alabanza. Como Salomón, ¿no? Como Salomón hizo esa oración en el templo, cuando edificó el templo, ¿no? Decía: Señor Dios, tú eres poderoso, ¿no? Dice: los mismos cielos de los cielos no pueden contener tu gloria, cuanto menos una casa hecha por manos de hombres, ¿no? Entonces dice: vosotros pues oraréis así: Padre vuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también como en la tierra. Aquí Jesús sin duda, ¿qué pedía? El reino de Dios en la tierra. ¿Qué tenemos que pedir nosotros como hombres? Esto es caído, esto es
corrompido, ¿no? O sea, Dios aquí también nos da el gozo, la paz, pero le tenemos que pedir su reino en nuestras vidas, su reino en la tierra, que venga el reino a la tierra, ¿sí? O sea, a nosotros nos conviene como creyentes que esto acabe y que venga el Señor, ¿no? Y establezca el nuevo mundo, el nuevo orden, ¿sale? Fíjate, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, son las peticiones. El pan nuestro son las peticiones. Dios sabe de nuestras necesidades, el verso 11. Dios sabe de nuestras necesidades, o sea, Dios sabe qué es lo que necesitamos como hombres. Tenemos que pedirle el pan diario. O sea, si yo tengo una necesidad económica, si yo tengo una necesidad de provisión para mi casa, si yo tengo una necesidad para vivir, si yo le pido el pan diario a Dios, Él nos lo va a dar porque nos escucha. También aquí tiene que venir acompañado de arrepentimiento. Fíjate, el arrepentimiento en cada oración tiene que ir al arrepentimiento. Aquí lo dice Jesús, el verso 12. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En otro pasaje de Lucas dice, y perdona nuestros pecados. ¿Sale? Entonces nosotros tenemos que arrepentirnos de delante de Dios. Y dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Y cómo se cierra la oración? Con un amén. Fíjate, entonces, ¿cómo se compone la oración? Primero, la alabanza, la adoración, ¿no? Tiene que ir primero acompañado. El número 1, la alabanza, la oración. ¿Y qué nos dice Juan 4, 21 al 23? Fíjate, Juan 4, 21 al 23 nos dice esto. Juan 4, 21 al 23 dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adores. O sea, nosotros cómo adoramos a Dios, también con nuestras acciones, con nuestros actos, pero también en la forma de adorar a Dios, ¿no? O sea, en la alabanza, ¿sí? O sea, tal vez a veces también como hombres nos equivocamos, pero Dios nos va a escuchar. O sea, si nosotros nos arrepentimos, Dios nos va a escuchar. Pero ¿qué quiere Dios? Que le demos toda la adoración a Él, que no antepongamos antes o alguna cosa antes que a Dios, ¿sí? Deuteronomio 6, ¿qué nos dice, no? Amarás a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. ¿Qué nos dice el mundo, no? El mundo que te dice, no, pues, o sea, sí existe Dios, pero no a mi manera, ¿no? A mi forma. Yo, por ejemplo, ayer que fuimos a comprar al Zorro, una chica, ¿no? Pues desviada, ¿no? O sea, andaba con un chico de 29 años, no se ha casado, ¿no? O sea, ¿cómo adora el mundo, no? A su manera, porque no conoce. Aquí la mujer samaritana, ¿cómo estaba adorando? ¿Sí? La mujer samaritana, ¿cómo estaba adorando? Algo que no conocía. ¿Por qué? Porque Israel, que era Samaria, fue conquistado por los asirios. ¿Y qué hacían los asirios? Pues los contaminaron. Y a poco a veces nosotros como iglesia no nos vamos contaminando del mundo y de los afanes del siglo y de lo que vemos, cuando tenemos un Dios poderoso, ¿no? Un Dios fuerte, ¿no? O sea, a veces nosotros como hombres nos vamos contaminando con lo que vemos del mundo. O sea, nos vamos amoldando a ellos. En vez de que ellos se hagan a nosotros, nosotros nos vamos haciendo a ellos, ¿no? O sea, y somos de este mundo, pero realmente nuestro reino no está en este mundo, ¿no? Sino nuestro reino está en los cielos. Fíjense, ¿eh? Entonces, así dice. Entonces, el número 1 tiene que ir acompañado de alabanza y adoración. Gratitud, también siempre debemos de agradecer a diario a Dios. O sea, la gratitud, ¿no? También de la oración debe ir acompañada de gratitud. ¿Cuántas veces le pedimos al Señor, danos el pan de cada día, pero no agradecemos? Gracias, Señor, por este día. Gracias porque tú me has dado salud. Gracias, Dios, porque tengo un techo. Gracias, Dios, porque tengo el alimento. ¿Qué te dice 1 Timoteo 6? Fíjate, vamos a 1 Timoteo 6. Fíjate, 1 Timoteo 6 y el verso 6. Fíjate, vamos a ir a 1 Timoteo 6. No, permítanme. Fíjate, vamos a ir a... Sí, 6.
Dice, pero gran ganancia es en la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Fíjate, entonces, ¿por qué no le agradecemos a Dios? O sea, teniendo suficiente sustento, comida y abrigo, estemos contentos. Pero ¿qué es lo que nos pasa, no? A veces no agradecemos, ¿no? Y pedimos más. Sí, o sea, a mí me pasa, ¿no? A veces pido más cuando debo de agradecer lo que Dios nos da, ¿no? Gracias por la vida de mi hija, gracias por la vida de mi esposa, gracias por la vida de mi familia, gracias por un techo, gracias por el día de hoy, ¿no? O sea, compartir la palabra, ¿no? Fíjate, entonces, es la gratitud, ¿no? Siempre tener gratitud, estar gratos. Atrás de la falta de gratitud, ¿qué va a haber? La queja. Si no agradecemos, ¿qué va a pasar? No vamos a empezar a quejarnos. Yo soy muy dado a quejarme. ¿Y qué te dice Filipenses? Fíjate, vamos a Filipenses 2. Filipenses 2. Esta versión dice así, pero otras versiones lo dicen de otra manera. Fíjate, el verso 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Otras versiones nos dicen, nada hagáis por contienda o por queja, ¿sí? O sea, como hombres, ¿qué tenemos que hacer? Agradecer. Porque si yo me empiezo a quejar y empiezo a ver las faltas o las carencias que yo tengo, me va a hacer falta más de lo que Dios me ha dado. Porque Dios en su soberanía, Dios en su misericordia nos ha bendecido y nos bendijo, como dijo Efesios 1:3, con bendiciones en los lugares celestiales. O sea, Dios ya nos bendijo, Dios ya nos dio, ¿sí? O sea, yo no me tengo que estar preocupando de nada, ¿sale? Fíjate, arrepentimiento, confesión. También el número 3 de la oración modelo de Jesucristo es al arrepentimiento, la confesión. Siempre tengo que ir arrepentido. ¿Qué fue lo que hizo David en el Salmo 51? Confesó su pecado, se arrepintió y Dios lo perdonó, ¿sí? O sea, el pecado trae consecuencias. ¿Por qué? Porque a David de su casa no se apartó la espada, pero aún así Dios le perdonó la vida, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos, a lo mejor hay pecados gravosos. ¿Cuál es un pecado gravoso? El matar a alguien, el adulterio, el fornicar es un pecado gravoso porque atentas contra tu propio cuerpo. Pero a veces hay a lo mejor pecados como me puedo airar, ¿sí? Como a mí me pasa seguido, ¿no? Me puedo airar, puedo enojarme, ¿no? O sea, y de repente si yo le pido perdón no me puedo preocupar. Ese es un pecado también porque te preocupas porque no estás confiando en Dios, ¿no? Como me pasa seguido, ¿no? O sea, soy preocupón. Pero ¿qué debo de hacer? ¿Reposar en quién? En Cristo, ¿no? O sea, fíjate, entonces, peticiones. Fíjate, el pan de cada día tengo que pedirle a Dios. Dios sabe de nuestras necesidades. Dios sabe qué es lo que nos conviene, ¿no? Entonces, si yo le pido, Señor, bendice mi obra, bendice la obra de mis manos, bendice mi trabajo, bendice mi casa, que no me haga falta el pan, sí lo va a hacer el Señor. O sea, ¿qué dice la Biblia? Pide y se te dará, toca y se abrirá, porque nadie aquel que pide no recibe. Pero a veces yo quiero ver la bendición ya al momento que yo quiero. A veces también tenemos que ser pacientes, ¿no? O sea, como hombre. ¿Por qué? Porque si no vemos las cosas que pasan, pues nos frustramos, ¿no? A veces decimos, no me están saliendo las cosas, ¿no? Tengo que confiar en el Señor, ¿sale? Fíjate, y el último punto es el amén. Entonces, Mateo 7, del 7 al 12, vamos a ver qué nos dice Mateo 7, del 7 al 12. ¿Sí se va entendiendo? ¿Sí? Mateo 7, del 7 al 12. Mateo 7, del 7 al 12. Fíjate, la oración y la regla de oro. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su padre le pide un pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? O sea, ¿cuánto más nuestro Padre sabe de las necesidades, ¿no? ¿Qué te está diciendo aquí Jesús, no? Pide y se te dará, toca y se abrirá. O sea, ¿cuántas veces a veces nos quedamos así, ¿no? De que luego ya no pedimos, ¿no? ¿Por qué? Porque la oración pensamos que no la escucha. ¿Sí me entiendes? Y también más adelante vamos a ver
como a Daniel. A Daniel, que se lo puso el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia, a Daniel. ¿Sí me entiendes? O sea, cuando ves esto, que es el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia, son las potestades, las huestes. A veces la oración no pasa, ¿por qué? Porque el enemigo también a través de sus huestes, acuérdense que hay 3 cielos, ¿sí me entiendes? En el tercer cielo mora Dios, en el segundo cielo, el primero es el que vemos, ahí moran las huestes, las potestades, ¿sí me entiendes? ¿Qué tratan de ellas? Que la oración no pase, o sea, no suba, ¿sí me entiendes? O sea, fue como a Daniel, eso es bíblico, ¿sí me entiendes? Y a veces por eso nosotros, ¿qué hacemos, no? Dejamos de orar. ¿Por qué? Porque pensamos que Dios no ha contestado nuestra oración, cuando todavía la oración no ha llegado porque Satanás se está oponiendo, ¿sí me entiendes? Ahorita lo vamos a ver, ¿sale? Entonces tienes que perseverar en la oración, tienes que también perseverar en la oración de intercesión. Si tú ves un hermano caído, ¿qué tienes que hacer? No tienes que rechazarlo, ¿no? Pues que se hunda más, no, al contrario, tienes que interceder por él, ¿sí? Si ves un hermano que a lo mejor se ha apartado de la fe, tienes que interceder con él, tienes que doblar rodillas. A eso estamos llamados como creyentes. Fíjate, Lucas 11, 9 al 13 nos lo dice así, esto que estamos leyendo de Mateo 7, 7 al 12. Lucas 9, 11 al 13, dice así. No, Lucas... No, es 11, perdón, es 11. 9 al 13 nos dice así: y os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? O si un pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? O sea, también hay que pedirle al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos redarguye, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos ayuda a pedir como conviene en nuestra debilidad, intercede por nosotros mismos el Espíritu Santo. Fíjate, entonces dice aquí también habla del Espíritu Santo, Mateo 6, 25 al 34. ¿Por qué tienen que ser conocidas nuestras peticiones y por qué tenemos que orarle al Señor? Mateo 6 del 25 al 34, ¿qué nos dice? Mateo 6 del 25 al 34 nos dice esto, fíjate. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O sea, por mucho que te afanes, no vas a añadir una estatura a un codo, ¿no? O sea, tienes que pedirle al Señor y mostrarle tus peticiones. Y por el vestido, porque os afanéis, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? O sea, ¿cuánto más Dios nos puede ayudar? Y cuánto más, ¿no? O sea, es Dios. O sea, a veces somos hombres de poca fe. Dice: no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Orar. ¿Para qué me afano? ¿Para qué me preocupo? La oración, ¿no? O sea, ¿yo qué tengo que hacer? Hay cosas que no están en mis manos. Hay cosas que están en mis manos. ¿A poco yo puedo cuidar de la economía del país? ¿A poco yo puedo de repente solucionar un problema que no está en mis manos? O sea, yo no puedo solucionar nada, ¿no? O sea, hay cosas que están en mis manos, hay cosas que no están en mis manos. O sea, si tengo que trabajar, voy a presentar diligencia, ¿no? Pero si ya no puedo trabajar y no está en mis manos, o también si realmente hay problemas en la vida que yo no puedo solucionar, ¿no? O
O sea, hay problemas, hay situaciones en la vida que yo como hombre no puedo solucionar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Doblar rodilla. ¿Sí me entiendes? Es como el presidente que va a entrar. ¿Cuántos quieren que entre Xochitl y cuántos quieren que entre Obrador? Sheinbaum. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos? Orar por las autoridades. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente. O sea, vean al presidente de Nicaragua, creo que es Bukele, ¿no? O sea, es cristiano y ha reformado el país. ¿Sí me entiendes? O sea, vemos que la mano de Dios está ahí. Yo estaba viendo un reportaje que se levantan unas brujas y lo empiezan a maldecir y le echan sal. ¿Qué te dice la Biblia? Ninguna arma forjada prosperará en contra nuestra. Si nosotros estamos en oración, ¿tú crees que una arma va a prosperar? Se va a levantar, sí se va a levantar, va a venir oposición, porque Él tiene poder, ¿no? Va a haber gente que también te maldiga, va a haber gente que a lo mejor también como cristiano diga, ay, este cristiano. Pero ¿quién te está respaldando? ¿Quién respaldó a Elías en la oración? ¿Quién te va a respaldar como hombre? Dios, ¿no? O sea, realmente eso es lo que debemos de confiar, ¿no? En Dios. Que nosotros tenemos un Dios que abrió el mar, un Dios que estuvo con 3 hombres en un horno de fuego, un hombre que pasó el arca en un río y lo secó, un Dios. O sea, es un Dios poderoso, ¿no? O sea, la oración tiene poder. Y si yo oro, Dios me va a escuchar conforme a su voluntad. Y también la oración me puede alinear a la voluntad de Dios. Fíjate, entonces dice, fíjate, Filipenses 4 del 6 al 7. Filipenses 4 del 6 al 7. Nos dice esto. Fíjate. Dice así, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego. Dice, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardad vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo. Es oración, pero también tengo que actuar como hombre. Oración y acción, pero ¿qué tengo que hacer, no? O sea, por nada afanarme como hombre. O sea, todo sea conocido de delante de Dios, ¿no? O sea, todas, ¿sí? Con todo ruego, con toda oración, o sea, rogar, ¿no? O sea, Pablo era un mendigo. Pablo, ¿qué les decía? Ve a Romanos 12, ¿no? A la gente, ¿no? Les decía así, os ruego por las misericordias de Dios, ¿no? O sea, era un mendigo, ¿no? Os ruego. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Rogarle al Señor, ¿no? Por nuestras peticiones, ¿no? O sea, hasta que el último pase, o sea, es orar, ¿sale? Fíjate, entonces vamos a 1 Tesalonicenses 5:17. ¿Qué nos dice 1 Tesalonicenses 5:17? 1 Tesalonicenses 5:17 nos dice esto: orar sin cesar. O sea, tenemos que orar sin cesar en todo tiempo y en todo momento. Fíjate, ahora vamos a 1 de Reyes 8:22 al 63. No vamos a tomar todos los versículos porque es muy larga. Y es Salomón orando, ¿sí me entiendes? Orando, ¿por qué? Porque el templo ya está construido, el templo ya fue construido. Aquí Salomón ya estaba muy alegre, ¿no? ¿Por qué? Porque por primera vez Israel tenía un templo. ¿Por qué? Porque Dios habitaba en casas de campaña. El arca del templo iba trasladada de un lugar a otro y ahora sí tenían un templo. Los judíos adoraban mucho al templo, ¿sí? Pero nosotros aquí le tenemos que dar adoración a Jesús, ¿sale? Fíjate, 1 de Reyes 8:22 nos dice esto. Dice, luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo dijo, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo tu corazón. O sea, aquí reconociendo a Dios, ¿no? Salomón reconoce a Dios. Fíjate, dice el verso 23. Dijo, Jehová tu Dios Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tu Dios, a tus siervos, los que andan delante de ti con todo tu corazón, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le dijiste y prometiste, lo que dijiste con tu boca y con tu mano, lo has cumplido, como sucede este día. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo, no te faltará varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David,
tu padre. Fíjate, vamos al verso 31, aquí la confesión. Si alguno pecare contra su prójimo y lo tomare en juramento haciendo jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en tu casa, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado de delante de sus enemigos por haber pecado contra ti y se volvieren a ti, confesaren tu nombre y oraren, te rogaren y suplicaren en esta casa, tú irás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás de la tierra que tú dijiste. Si el cielo, el verso 35, si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en ese lugar y confesaren tu nombre y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú irás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, anubio, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra de donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Fíjate, vamos al verso 43. Tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y teman como tu pueblo Israel y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. O sea, ¿qué nos damos cuenta aquí, no? Que si oras, hasta el extranjero, ¿no? ¿Cómo dice la palabra? Dice que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, ¿no? O sea, ¿cuánto poder tiene la oración? Israel, ¿a dónde iba a orar? Hacia el templo. ¿Y qué te dice Jesús? Entra en lo secreto, donde tu Padre te ve, y Él te recompensará en lo público, ¿no? O sea, sí tenemos que dar como creyentes un tiempo a la oración. O sea, es importante. La oración es la comunión con Dios. La oración también, ¿qué hace, no? Pues aleja las huestes, ¿sí? ¿Por qué? Porque también el enemigo se va a levantar. Si yo no estoy orando, ¿qué es lo que pasa, no? El enemigo va a tomar posesión, ¿no? Sobre mí, sobre mi casa, sobre mi familia. O sea, una familia que no ora es como una casa que está sin un techo y cae toda la lluvia, ¿no? O sea, es importante la oración. También es importante la oración de intercesión. Fíjate, vamos al verso 46. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque y estuviera airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo para que los cautive y los lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí a la tierra donde fueron cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren, pecamos y hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti de todo tu corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que lo hubieran llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia tu tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú irás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica le harás justicia. Fíjate, entonces si te arrepintieres, ¿no? O sea, Dios escuchará la oración, y aunque fuera el extranjero, ¿no? O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? Ir a anunciar también, ¿sí me entiendes? O sea, está hablando al extranjero, nosotros ya somos pueblo de Dios, pero tenemos que ir a anunciar. Fíjate, entonces fíjate, ahora vamos al verso 54. Fíjate, aquí ya empieza la oración de alabanza de Salomón. Dice, cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y su súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con su mano extendida al cielo. Esta es la oración más larga en la Biblia. Y puesto en pie bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta, bendito sea de Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo el que había dicho. Ninguna palabra de tus promesas se expresó por Moisés tu siervo ha faltado. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres,
y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos, sus decretos, los cuales mando a nuestros padres. Y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. O sea, ¿y a poco no la mayoría de las naciones conoce al Dios de Israel? Y la mayoría de las naciones conoce a Jesús. O sea, y en este tiempo Salomón, ¿cuántos años tiene esto después de que vino Jesús? ¿Cuánto tiempo tiene? Y al final de cuentas, fíjate, vamos a ver Ageo 2. Vamos a Ageo 2. Ageo 2, fíjate. Ageo 2. Fíjate, el 8. No. Fíjate, el 7. Desde el 6 dice así. Dice, porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra se secan. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién es el deseado de todas las naciones? Jesús. Y la misma creación gime, ¿no? O sea, ¿quién ya quiere que venga Cristo? Honestamente. ¿No? ¿Quién ya quiere que que Jesús ya venga y que todo cambie? Porque este es un mundo caído. Este es un mundo caído. Este es un mundo que tenemos problemas, que hay dificultad, que hay oposición, que estamos peleando, que sí Dios nos da el gozo, pero a veces hay días donde decimos, Señor, ayúdame, ¿no? ¿A poco no a todos nos pasa o seré el único? Pero hay días, ¿no? Sí, que todos pensamos. Sí, entonces, ¿quién anhela la venida de Jesucristo? Todos los creyentes deberíamos de anhelarlo. ¿Quién conoce a Jesús? Todo el mundo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Anunciar realmente, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Jesús, no? Fíjate, ahora vamos a ver, la oración de Salomón fue en agradecimiento, pero recordaba todo lo que Dios había prometido en la ley. Tenemos que recordarle en la oración, Señor, tú dices en tu palabra, eso es orar con la palabra. Señor, tú has dicho en tu palabra que no hará falta el alimento, tú has dicho en tu palabra que no hará falta tu presencia. Señor, tú has dicho en tu palabra que tú me darás la paz. Fíjate, si hubieran pecado o también si un extranjero se quería acercar, si vamos a predicarle a alguien y que no quiere recibir al Espíritu Santo o que no quiere recibir al Señor, ¿qué tenemos que orar? Señor, tócalos, ¿no? Con tu Santo Espíritu, que tú hagas la obra, yo no tengo poder. Fíjate, ahora vamos, ¿por qué debemos de orar? Aparte de nuestras peticiones, Satanás se opone. Vamos a Daniel 19, 22. Fíjate, Daniel 19 al 22. O sea, Satanás también se va a oponer cada vez que tú quieras orar, cada vez que tú quieras compartir. O sea, él siempre se va a oponer, ¿no? Él es la serpiente antigua, el engañador. Fíjate, Daniel 10, 9 al 22. Fíjate. Dice aquí Daniel. Daniel ya estaba aquí teniendo una visión junto al río y se le apareció un varón. ¿Quién es este varón que ve Daniel? Es Gabriel, es el arcángel Gabriel. Son los 3 ángeles que son mencionados en la Biblia, Gabriel, Miguel, ¿sale? Fíjate, y Satanás, que es un ángel caído. Dice, pero oí el sonido, el verso 9, oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra, y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a estas palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti te he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo me puse en pie temblando. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia, que se me opuso durante 21 días, ¿y quién creen que sea el príncipe de Persia? Pues las huestes, las potestades. ¿A quién se lo puso? Fíjate, ¿quién está hablando? Gabriel le está hablando a Daniel. Dice el verso 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel,
uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido, pero he aquí uno en semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me quedó fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declaro lo que está escrito en el libro de verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel vuestro príncipe. O sea, ¿quién crees que se va a oponer a tu oración siempre que tú quieras orar? Diablo. Es el enemigo, ¿no? O sea, ¿y por qué a veces la oración no llega? O sea, cuando tú estás perseverando, y a veces es la voluntad de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces tú oras, y si no se da. Pero a veces cuando tú estás orando y no estás viendo el resultado al tiempo que tú lo tienes, ¿quién crees que se está oponiendo? ¿O quién crees que se está oponiendo a toda la obra de Dios? A tu casa, a tu familia, a tu trabajo, a lo que tú haces. ¿Quién crees que se oponga? ¿Quién crees que quiera verte derribado y tirado? El enemigo, ¿sí me entiendes? O sea, él tiene poder, ¿no? Y tiene las huestes. Esos son el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia. ¿Qué tengo que hacer yo, no? ¿Qué fue lo que hizo Ana? Ana entró al aposento y clamó por un hijo varón, y le fue concedido un hijo varón. ¿Pero qué hizo Ana? Elí la veía, el sacerdote, vea 1 Samuel 1. ¿Y qué hacía Elí? Veía al sacerdote y le decía: esta mujer es una mujer ebria. Sí, esta mujer la tomaba por ebria, por la forma en que me imagino que Ana oraba. Pero ¿qué fue lo que hizo Ana, no? Oró y Dios le concedió un hijo varón. Entonces a veces no llega la oración, ¿no? Y tú estás pidiendo: Señor, por favor, ayúdame en esta necesidad, cualquiera que sea, apúntenme ahí en esta necesidad que ustedes tengan. Y tú estás orando, y a veces la oración no llega. Quítale lo bruto a mi esposo, dice Suyani. Y a veces la oración no llega, ¿sí me entiendes? Pues tienes que doblar más rodillas, tienes que orar más. Señor, ¿qué te dice 2 de Crónicas 7:14? Si mi pueblo, el cual oraren y se volvieren de sus malos caminos a mis caminos, yo escucharé ¿desde dónde? Desde los cielos. Limpiaré su pecado y sanaré su tierra. O sea, es verdad. O sea, la oración de poder, ¿no? O sea, tiene poder la oración. ¿Sí me entiendes? Pero una oración con obediencia. Porque una oración sin obediencia no va a servir. Tengo que alinearme a la voluntad de Dios. Fíjate, Daniel, el príncipe de Persia y de Grecia, potestades y huéspedes, Efesios 6:10 al 20. Ve lo que nos dice Efesios 6:10 al 20. ¿Por qué tenemos que orar en todo tiempo? Este versículo y este pasaje todos nos lo sabemos, ¿no? Que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Pero vamos a tomar, para no alargar tanto, fíjate, del 10 al 20, fíjate el verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿No te has dado cuenta que cada vez aumenta la actividad demoníaca? Si adoran a Satanás, si traen así un diablo colgando. ¿No te has dado cuenta que cada vez más gente trae pulseras de santería? ¿No te has dado cuenta que cada vez hay más brujería? Porque sabe que a él le queda poco tiempo. ¿Y tú qué haces como iglesia? ¿Estás orando o estás moliéndote las uñas? ¿Sí me entiendes? O sea, así como habemos siervos de Dios que te quieren bendecir y que damos la palabra y que nos reunimos aquí, también hay gente que utiliza, ¿sí me entiendes? La maldición hasta